Manolo, yo no te he visto a ti, ¿eh? Ok, te dirijo yo. Ah, me estaba fumando. ¿Qué tenemos acá? Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie y vamos a empezar cantando Yo confiaré en Jesús. Yo confiaré en Jesús, Él me guiará. Yo confiaré en Jesús, no me fallará. Si el sol se esconde de mí, si clama su luz, yo confiaré sin duda en mi buen Jesús. Es mi amigo fiel, es siempre fiel y será leal hasta el final. Si el sol se esconde de mí, sin calma su luz, yo confiaré sin duda en mi buen Jesús. Podéis sentar. Hoy Diego va a hacer la lectura en hebreo. Buenos días. Bueno, felicidades a las mamis primero. Es una gran bendición que podamos estar juntos para celebrar este día junto a ustedes. Las mamis, la verdad que son una gran bendición. Ya que está, aprovecho también a mi mamá. Hoy es el cumpleaños de mi padre también, así que es una gran bendición. Tenemos una gran bendición también que estamos aquí juntos, reunidos. Hay otros sitios que lamentablemente por diferentes razones no lo pueden hacer. Entonces nosotros debemos de aprovechar la ocasión que tenemos. Tenemos un sitio donde reunirnos, tenemos hermanos donde compartir el amor, que eso es esencial. Hay otros hermanos que hoy día lamentablemente están viviendo por situaciones muy difíciles y debemos de acordarnos de ellos. Debemos de acordarnos de las viudas, de los huérfanos, de los ancianos, que lamentablemente no tienen esta oportunidad. Entonces, nosotros tenemos hoy una gran oportunidad hoy. Y hoy, como siempre digo, estamos aquí para adorar y exaltar a Dios, solamente a Él. Entonces, cuando alabemos y cantemos y alabemos con gozo, porque Él se lo merece. Tus problemas hoy aquí no tienen espacio.
Hoy aquí es el día para adorar y exaltar al Señor. Y como tenemos bendiciones también, una de las bendiciones que tenemos, que gracias a Dios, tenemos los capítulos, los versículos, tienes Biblia debajo de los asientos, en lo cual también puedes seguirme a través de la lectura. Y vamos a leer hoy, como decía Elizabeth, Hebreos 11, capítulo 11, versículo del 23 hasta el 31, si no me equivoco. ¿30? Vale. Y dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no le temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruiría a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por este día. Padre, gracias por tu amor, tu gran misericordia. Gracias por darnos la oportunidad en este día, Señor, de leer tu palabra. Te damos gracias por dar a tu Hijo, Jesús, un rescate, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy podamos adorarte, exaltarte, olvidando, Señor, los problemas que tenemos, olvidando, Señor, cada situación de nuestras vidas, y que podamos honrarte con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor. Te pedimos también, Señor, sobre la palabra de hoy que va a compartir el pastor Justin. Te pido, Señor, que desaparezca totalmente él, sus emociones, sus sentimientos, y que seas tú, Espíritu Santo, guiándolo a través de tu palabra, cómo debe de expresarse. Deposita en él amor, paz, gozo, y que pueda traer a tu pueblo, Señor, tu perfecta palabra, Señor. Te pido que prepare los corazones, tanto de los presentes como aquellas personas que nos están viendo a través del internet. Señor, te pedimos que tú hables a sus vidas y que puedan venir al arrepentimiento, reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a seguir entonces con el tiempo de alabanza y ahora vamos a cantar ante el trono de selección. Nos ponemos de pie, por favor. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, que por siempre vive.
maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejaré de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra, poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejaré de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra, poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo fue, el Hijo mi justicia es. El
fuerte Redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Podéis sentar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Bien o mal? Porque no he escuchado nada. Solamente a María diciendo bien, ¿no? Pues me alegro que estás bien, María. Los demás, no sé lo que está pasando. Bueno, pues como sabéis, eso es el Día de la Madre, aunque nosotros lo celebramos de una forma diferente que el mundo, que otras iglesias, porque sabemos que la Madre, aunque juega un papel muy especial en la vida de sus hijos y también de su marido, porque realmente las madres tienen los hijos que tienen más el padre, porque nosotros somos como los hijos grandes, ¿no? Y los padres tenemos que estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Creo que sí. Pero realmente sin las madres en nuestro mundo no sería posible tener hombres y mujeres jóvenes que realmente siguen a Dios si no tenemos madres piadosas, cristianas, que están amando de una forma bíblica, guiando su familia como puede, apoyando a su marido también, llevar bien lo que es la familia en la casa. Y hoy, aunque es un poco diferente usar Hebreos para hablar sobre las madres, porque realmente hay pocas madres que están mencionando ahí, y además que en nuestro pasaje de hoy, en Hebreos 11, versos 23 a 30, realmente no vemos muchas cosas mencionadas sobre la madre de Moisés, solamente lo que Moisés realmente ha hecho, lo que Dios hizo a través de este gran hombre. Pero hay algunas cosas que podemos ver en el pasaje que habla de, no sé si voy a decir bien su nombre o no, Jocabed, ¿está bien dicho? Bien, yo estaba practicando esto. La madre de Moisés, que realmente preparó a Moisés a ser el gran líder que Dios va a usar un día. Sabemos que fue Dios obrando en su corazón, pero Dios usó lo que ha puesto su madre en su vida, en su corazón, cuando era un chico. Entonces vamos a orar y luego vamos a leer otra vez Hebreos 11 para hablar sobre Jocabed, una madre de fe. Padre Celestial, gracias por ese tiempo que nos has dado. Yo sé que hay mucha gente que están de fiesta ahora mismo en Sevilla, disfrutando, han pasado toda la noche haciendo cosas ahí en la feria y están descansando, preparándose para salir otra vez. Y sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer en la feria que son buenas, pero sabemos que hay muchas cosas ahí que no son tan buenas. Ayúdanos como cristianos a disfrutar de lo que es bueno y también ser ejemplo y resistir lo que es malo. Yo sé que nosotros vamos a pasar por la feria durante la semana. Ayúdanos a ser luz incluso en esos momentos, para que la gente pueda ver la distinción entre ellos y nosotros, no para que
pueden vernos mejor que ellos, sino que pueden ver tu Hijo en nosotros. Te pido en ese momento que tú realmente haces una obra en nuestros corazones, no solamente en los corazones de las madres que están presentes aquí, sino en cada corazón de cada persona que está presente, porque las verdades que vamos a notar hoy no son solamente para las madres, sino que son verdades universales, que afectan a todos nosotros. Ayúdanos no solamente a tener madres de fe, sino padres, jóvenes, hijos, hijas de fe también. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. Pues otra vez vamos a Hebreos capítulo 11 y leemos desde el versículo 23 a 30 otra vez y luego vamos directamente a lo que es la predicación. Pues la Biblia dice en Hebreos 11, versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. Me encanta esa frase. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Quizás que me estás preguntando, Justin, ¿por qué hemos leído hasta el versículo 30? Porque realmente no habla de su familia, no habla de su pasado, solamente habla de lo que ha hecho Moisés, incluso que fue su influencia en lo que Dios quería hacer con la ciudad de Jericó. Tenemos que saber una cosa, las cosas que hacemos en la vida como hijos, no solamente tenemos que decir que fue algo que Dios estaba haciendo en nosotros, sino lo hacemos gracias a lo que los padres han invertido en nuestras vidas antes. Y creo que Moisés es el hombre, o era el hombre que era, y el líder que era, el líder más destacado de todo Israel, incluso que el mismo Josué sabía que no había ningún líder en Israel como Moisés. Y desde el momento que terminó el liderazgo de Moisés, no había en ningún momento un líder como Moisés. Y yo quiero decir hoy que podemos decir, aunque fue la obra de Dios en su vida, pues las semillas de la verdad, del valor, la valentía, la integridad, ha puesto su madre y quizás su padre también. Ellos trabajando juntos. Y hoy confío que hoy ha sido, es y también será un buen día para todas las madres que están aquí. Pero soy muy consciente de que hay algunas en el culto de hoy para quienes el Día de Madre es incómodo por varias razones. En el mejor de los casos es incluso doloroso. En el peor de los casos es algo que no puedes soportar. No sabemos exactamente las circunstancias inesperadas que ha pasado en la vida de cada persona, de cada madre, pero quizás hoy día no es un día tan feliz. Pero creo que nosotros podemos no buscar el gozo y la felicidad en lo que estamos experimentando en el mundo y las circunstancias de nuestra vida, sino que nuestro gozo, nuestra felicidad debe estar enfocado en lo que es la verdad absoluta,
lo que Dios ha puesto en su palabra. Para esas madres que el día no es tan feliz, espero que hoy sería un recordatorio de que Dios está contigo. En cada momento, en cada problema, en cada circunstancia, en cada cosa que haces, pues Dios está contigo. Realmente el mensaje de hoy es sobre una madre en la Biblia. Y en ocasiones estaré hablando directamente a las madres en particular. O a una... Pero quiero decir una cosa. Las aplicaciones, como he dicho antes, de lo que vamos a ver hoy, están tan universales que podemos aplicarlo a nuestras vidas siendo padres, siendo hijos, siendo un jovencito, una jovencita que no tiene hijas. Es decir, que se aplican a todos aquí, si tenemos hijos o no, si estamos casados, solteros, o una padre o una madre soltero o soltera. Ya seas hombre o mujer, adolescente o adulto, no importa. Las verdades que vamos a tocar hoy son aplicables a todos. Es difícil ser una madre, ¿verdad? Y es aún más difícil ser una madre cristiana hoy día. ¿Podemos testificar de esto? La verdad es que sí. Cada vez mandamos a los hijos al colegio, a la universidad, a hacer otras cosas, a estudiar, sabiendo las tentaciones que están esperándoles en el colegio, sabiendo la dificultad que va a tener con el profesor o la profesora cuando entran en el colegio, sabiendo lo que van a enseñar ellos a nuestros hijos. Yo sé que es difícil ser una madre cristiana hoy, pero por lo difícil que sea, debemos darnos cuenta de que las dificultades no son, exclusivas de nuestro tiempo. No son solamente porque estamos viviendo en el tiempo moderno, en que hay mucha maldad, no. Las dificultades son o han estado en todo momento, en cada época de la historia de la humanidad. La maternidad ha tenido su cuota de dificultades siempre. Desde la primera pareja, sabemos cómo salió esa relación entre dos hermanos, los primeros dos hermanos, ¿no? Que uno mató al otro. Sabemos que las dificultades no son solamente para hoy día, sino que son universales también. Hoy quiero hablar de esa mujer, la madre de Moisés, que se llama Jocabed, la madre de Moisés, quien crió a Moisés en un tiempo, quiero decir, bastante difícil. ¿Por qué digo esto? Vamos a hablar de la historia en un ratito. Pero creo que fue un tiempo mucho más difícil de lo que estamos pasando ahora mismo, por las circunstancias de su cultura, del estado de su pueblo, lo que estaba pasando en ese momento. Yo no puedo imaginar tener hijos en una cultura tan pagana como lo de Egipto. Aunque vivimos en una cultura bastante pagana, creo que no es tan visible ahora como fue en el momento de Egipto. En caso que no hayas crecido en la iglesia, o no hayas aprendido la historia de Moisés de la Biblia, o no hayas visto Charlton Heston, que es este gran actor, ¿no? En la película de los 10 mandamientos, o la película de DreamWorks, esa película animada del príncipe de Egipto, aquí vais a tener como una, no sé si la palabra sería sinopsis de la vida de Moisés, pero yo voy a contar la historia rápidamente de lo que estaba pasando con Moisés. Los hebreos habían estado en Egipto durante 400 años. Esclavitud. También empezaron bien, aunque al principio así fueron bienvenidos durante la hambruna,
que José profetizó a través de los sueños de Faraón, se multiplicaron los hebreos tan rápidamente que los egipcios se sintieron amenazados, lo que finalmente los llevó a forzar a los hebreos a la esclavitud. Gracias a la bendición de Dios, la multiplicación, pues ellos tuvieron que entrar en esclavitud. Sin embargo, la población hebrea siguió aumentando de una forma increíble, de una medida desesperada para controlar ese crecimiento de la población. Faraón ordenó a todos los bebés varones menores de 2 años que tuvieron que ser matados. Moisés todavía era un bebé, entonces podemos imaginar el miedo que experimentó Jocabed en ese momento, pensando que mi hijo de 3 meses va a ser asesinado sin empezar realmente su vida y cumplir con la potencial que tenía. Temiendo que descubrieran a Moisés, concibió un plan para poner a Moisés en una arquía de juncos y brea para que flotara, y lo puso en el río confiando que Dios lo protegería. ¿Podemos imaginar hacer esto como madre, como padre? Eso sería fuerte. Moisés flotó en el río hasta donde la hija de Faraón se estaba bañándose, y cuando vio la arquía envió a una sirvienta para recoger la arquía y también abrir esa arquía para encontrar lo que estaba dentro. Y vamos a Éxodo capítulo 2. Si quieres ir conmigo en tu Biblia, también ponemos los versículos ahí en las pantallas. Éxodo capítulo 2. Y vamos a ver versículos 6 a 10 para que podamos saber exactamente lo que pasó. Éxodo capítulo 2, versículo 6 dice: y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, la hermana de Moisés, el niño que estaba en la arquía, dijo a la hija de Faraón: iré y llamarte un nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, que es Jocabed. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y creármelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Más tarde Moisés pasó a formar parte de la casa de Faraón y creció en el mismo palacio. Podemos imaginar, siendo Jocabed, tomar la valentía de realmente salvar la vida de tu hijo, metiéndole en una arquía hecha con tus propias manos, poniéndole ahí esa arquía, ahí en el río, pensando que Dios va a proteger a tu hijo, teniendo la fe, la valentía, sabiendo que Dios tiene un plan para tu hijo. Y luego recibir noticias de tu hija, que es María, o también podemos decir Miriam, ¿vale? Depende de la Biblia que estás leyendo ahora. Recibiendo noticias de tu hija, que es mayor que Moisés. Mira que la hija de Faraón encontró a mi hermano y está pidiendo a una mujer hebrea que venga para cuidar de Moisés, de mi hermano. Entonces ella se fue para recoger o para hablar con la hija de Faraón, y me encanta cómo Dios va trabajando. Dios tenía un plan desde el principio de la vida de este hombre, y realmente sabemos que Dios tenía un plan desde el principio del mundo, de la creación, ¿no?
que Él provió de una forma increíble. No solamente para cuidar de la vida de Moisés, porque Él tenía un plan para hacer cosas con él para su pueblo, sino de dar dinero a esa familia, dar recursos, dejar a Moisés ser criado por una familia, su familia hebrea, y aprender de ellos. Y tenemos que saber una cosa, fue con 3 meses que ellos metieron a Moisés en esa arquía. Y según la historia, según lo que sabemos de la cultura hebrea, por lo menos estaba con su familia hasta los 2 años, pero la mayoría de la gente, de los teólogos, piensan que ha sido más que como 4 años, quizás hasta los 6 años. Tiempo suficiente para realmente enseñar a tu hijo según las costumbres de tu fe. Dios tenía un plan. Y cuando Moisés salió de la casa de su familia para entrar otra vez en la casa de Faraón, para seguir creciendo en ese palacio, Dios ya ha formado lo que había dentro de él. Pero Moisés nunca perdió, cuando entró en ese palacio, nunca perdió de vista su identidad como hebreo debido al entrenamiento de Jocabed. Empezó a salir y mezclarse con su gente. No fue normal que un príncipe del faraón salió para mezclarse y hablar con la gente que son los esclavos. No era normal, pero es lo que estaba haciendo. Un día, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, mató al egipcio, pensando que nadie lo había visto cometer el crimen, pero cuando descubrió que había testigos, Moisés huyó al desierto donde vivió como pastor durante varios años y se casó. Yo sé que estoy achicando la historia bastante, pero creo que sabemos la mayoría de nosotros lo que es la historia. Fue en ese desierto que Dios lo llamó para regresar a Egipto. Sabemos la zarza ardiente, ¿no? Y todo lo que pasó ahí con Dios en ese momento. Y también lo mandó otra vez a Egipto para sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipto a la tierra que Dios les había prometido a los judíos hace muchísimo tiempo atrás. Probablemente conozcas el resto de la historia. Sí regresó, peleó una batalla espiritual monumental con Faraón y sus sacerdotes paganos, y en el viaje a la tierra prometida, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, los planes para el tabernáculo y el resto de la ley judía, las cosas que hacen que un judío sea un judío. Dios hizo una gran obra en la vida de este hombre. Y las historias de Jocabed y Moisés y el viaje a la tierra prometida son parte del tejido mismo de la Biblia. Es para que nosotros aprendamos de sus experiencias, de lo que han hecho, de lo que Dios hizo con ellos, de lo que pasaron. Tenemos que aprender de esas historias porque Dios quiere que nosotros realmente seguimos en el camino aprendiendo gente que tuvieron mucha fe. Y la historia de Moisés comenzó no ahí en el palacio, no ahí en el desierto cuidando de las ovejas, sino empezó notablemente con sus padres, con Jocabed. Quiero decir que su fe fue grande. La fe de esa mujer era enorme. Como he dicho antes, tener la valentía y la fe de mandar a tu hijo a un río donde hay yo voy a decirlo mal, crocodilos, ¿cómo decirlo? Cocodrilos. Yo no puedo decirlo. Tú sabes lo que es, ¿no? Bien. Esa cosa con los dientes, ¿no? Yo no sé si yo tengo la fe para hacer esto. Pero su fe fue tan grande, era tan grande,
que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para el bien de su hijo. Hebreos 11 da ejemplo tras ejemplo de fe que salvó a la gente en el Antiguo Testamento. Moisés y sus padres son mencionados en este capítulo, como hemos visto. Yo quiero destacar 4 cosas de la vida de Moisés y que podemos aplicar también a la madre, porque realmente son cosas que él aprendió de su madre y también de su padre. Pues primeramente vamos a notar, Jocabed vio la potencial en su hijo. Versículo 23, la primera parte dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, realmente poniendo sus vidas en peligro, porque le vieron niño hermoso. Eso no es solamente un padre mirando a su hijo, oh, qué bonito, qué guapa, ¿no? No, es algo más que solamente su apariencia. Un niño hermoso. Note que el versículo dice que ellos dicen o notan una diferencia entre él y quizás otros niños. No solamente su apariencia, sino algo que había en él que no podían explicar. Comparamos esto con lo que dice Éxodo versículo 2 de capítulo 2. La que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El hecho de que tenía algo dentro de él, ellos decidieron en ese momento, vamos a esconder a nuestro hijo. Porque fue después de notar su hermosura que ellos decidieron esconder a su hijo. Hechos capítulo 7, versículo 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Tenemos que saber una cosa. Había algo potencial en Moisés en ese momento que los padres, guiados quizás por el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo en ese momento no moraba en ellos, pero Dios estaba guiando a su pueblo momento tras momento. Quizás que Dios ha puesto algo en su corazón, no sabemos, es una opinión mía. Que Dios ha puesto algo en ellos. Mira, tenemos que hacer algo porque Dios va a usar a este hijo, a este niño. Y eso fue agradable a Dios. En su hermosura notaron la potencial. Tenía una perspectiva bíblica sobre sus niños. No estaban ahí pensando, pues vamos a seguir la ley ciegamente, vamos a hacer lo que nos mandan a hacer las autoridades en nuestra vida. No estaban así como muchas madres de nuestro mundo hoy día, que yo tengo que trabajar, yo voy a poner a mi hijo, mi hija, al cuidar bajo el cuidado de otra persona y dejar a otra persona influenciar a mi hijo. No estoy diciendo que las madres que tienen que trabajar están mal. Lo que estoy diciendo es nuestra responsabilidad de cuidar de nuestros hijos. Y lo que vemos aquí en la vida de Jocabed en ese momento, después de ver esa hermosura, esa forma de agradar a Dios, algo en su hijo, la potencial, decidió, pues yo no puedo hacer lo que me están pidiendo, tengo que cuidar y guardar mi hijo. Ella vio a los niños como un regalo del Señor, la herencia de Dios. Es lo que vemos en Salmo 127, versículos 3 a 5. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del vientre. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que lleno su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Tenemos que saber una cosa. Yo no estoy diciendo que Moisés fue un niño especial, quizás. Sabemos que Dios va a usarle más adelante. Tenemos la ventaja de ver la historia ya hecha. Pero quiero decir una cosa.
Hay potencial en cada niño. Lo que el mundo quiere realmente enseñarnos y decirnos que cada niño no es una vida con potencial, sino que es... ¿Cómo expresar esto? No he pensado en esto antes. No es una vida con potencial, sino es la potencial de vida. Tenemos que saber una cosa. Dios nos ha dado los hijos que nos ha dado por una razón, para que nosotros criamos a ellos, para realmente mostrar lo que es el camino, enseñarlos el camino que tienen que tomar y luego lanzarles, ponerles en el camino, esperando que van caminando según lo que hemos enseñado a ellos, lo que hemos invertido en sus vidas. No podemos controlar lo que hacen, pero debemos como padres ver la potencial que hay en nuestros hijos, como ha visto Jocabed esto, y cultivar la potencial que hay en nuestros hijos. No para nuestra gloria, para que la gente mire a nosotros diciendo, pues, qué bien has hecho. No, para la gloria de Dios. Tenemos que recordar que Dios va a usar a Moisés en poco tiempo para hacer algo que glorifica a Dios. Jocabed, yo sabía que iba a decir esto. Jocabed vio la potencial en su hijo. Y como madres, como padres, y los futuros madres y padres que tenemos aquí, debemos saber en cada hijo que Dios nos da, hay la potencial para hacer grandes cosas para Dios, para su gloria. Y debemos invertir nuestro tiempo, nuestro tesoro, para cultivar ese potencial. Jocabed también hizo lo correcto sin importar el costo. Otra vez en versículo 23, en la última parte, vemos una frase que me encanta, que dice, y no temieron el decreto del rey. Yo sé que es una frase muy cortita, una frase muy simple, pero hay profundidades ahí. Ella, su esposa, se atrevieron a violar la ley para salvar a su hijo. ¿Por qué? Porque supieron que la vida es preciosa y es más importante seguir y obedecer a Dios que a las autoridades que están diciendo que tenemos que hacer algo en contra de Dios. Generalmente debemos obedecer la ley. Y la obediencia a las leyes de la tierra es algo que Dios quiere que enseñamos a nuestros hijos. Es lo que vemos en la Biblia, Romanos 13, versículo 1. Sometase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, cuando obedecemos la ley, pues realmente lo que estamos haciendo es obedecer a Dios. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Debemos obedecer las leyes del hombre en todos los casos, excepto cuando nos ordenen hacer algo que va a violar los mandamientos, lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando nos dicen, que tenemos que hacer algo que va a romper lo que Dios había dicho en su palabra, pues debemos decir, pues no. Resistimos la ley. Y lo que vemos aquí es que el rey, el faraón, en este momento está declarando que cada hijo de 2 años hacia abajo tiene que ser asesinados, matados, por miedo de que van a superar los números, la población de los egipcios, y que van a ponerse fuerte para escapar de la esclavitud. Pero sabemos que cada vida es preciosa para Dios.
es una bendición para Dios, es un regalo de Dios y tenemos que saber, incluso los bebés que están en los vientres de las madres que todavía no han nacido, son vidas con potencial, que Dios va a usar su vida para hacer grandes cosas un día. Y debemos proteger a estas vidas. Es lo que vemos en Jocabed. Muchas veces en la Biblia vemos cuando la gente, los cristianos, la gente de Dios, tuvieron que resistir lo que son los órdenes de la autoridad para seguir adelante con lo que Dios ha puesto en su camino. Cuando se le ordena no predicar en el nombre de Jesús, Pedro respondió de esa forma en Hechos 5, versículo 29. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque debemos obedecer la ley, aunque debemos ponernos, someternos a las autoridades en nuestras vidas, a los gobernantes y esas cosas. Pero tenemos que saber si van en contra de Dios, de lo que Él dice, pues debemos resistir. No estoy diciendo que tenemos que empezar una revolución. Muchas veces decimos que debemos resistir porque nos sentimos bien haciendo lo que el gobierno nos está pidiendo hacer, porque no nos gusta el gobierno o no estamos de acuerdo con sus valores, lo que sea. Pero tenemos que recordar una cosa. Debemos desobedecer cuando nos están forzando a hacer algo que va en contra de lo que Dios dice. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Daniel, los 3 hombres hebreos que estaban ahí en el horno, Jesús mismo, los apóstoles también, el mismo apóstol Pablo. Tenemos que saber, obedecer es una cosa que tenemos que hacer. Pero cuando Dios nos manda a hacer algo que va en contra del gobierno, debemos obedecer a Dios antes que al hombre. A pesar del orden del rey, Jocabed escondió a su hijo. Como dice el versículo que hemos leído, no temieron el decreto del rey. Ella y su esposo estaban dispuestos incluso a arriesgar sus vidas, poner sus propias vidas para salvar a su hijo. Debemos hacer lo correcto, sin importar lo que es el precio que tenemos que pagar. Creo que esta es una de las razones por la cual Moisés se convirtió en el gran hombre que fue. Aprendió del coraje de su madre y de su padre. Es lo que vemos en Hebreos 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo, el mismo lenguaje aquí, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. Él sabía que el faraón, aunque es importante y es el hombre más importante y poderoso que existe ahora mismo en nuestro mundo, pero hay alguien, el Dios, el Padre de mi nación, aunque no lo puedo ver, es más importante y más poderoso que este rey. Mamás y papás, ¿os habéis dado cuenta del impacto que vuestro ejemplo tiene en la vida de vuestros hijos? Cuando eliges hacer lo correcto en lugar de lo que es conveniente, tus hijos están observando y aprendiendo de ti. Cuando eliges hacer lo correcto incluso para tu propio daño, das un ejemplo que tus hijos nunca olvidarán. Cuando te cuesta algo hacer lo correcto, tus hijos van marcando, mira, tengo que seguir ese ejemplo. Aunque ahora mismo no lo notan, más adelante cuando están en la misma situación van a recordar, no debo temer. Tengo el ejemplo de mi padre, tengo el ejemplo de mi madre, que no temieron cuando había dificultades y no debo temer yo este momento, esa dificultad que estoy pasando ahora mismo. Entonces, Jocabed realmente
vio la potencial en su hijo y quería cuidar de esto y cultivarlo, pero también estaba dispuesta a hacer lo correcto sin importar el coste. También Jocabed impartió la fe a su hijo. Versículo 24. Me encanta. El libro de Hebreos, especialmente ese capítulo 11, habla mucho de la fe. Hebreos 11, versículo 24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No quería ser nombrado como egipcio. No quería ser príncipe del Faraón. Quería ser el hijo de Dios. Quería ser un hebreo, pero lo hizo por fe. La fe ahora pasa de los padres al niño. No sé cuántas veces lo he dicho desde ese púlpito y en las conversaciones personales con vosotros, pues tenemos que saber una cosa, como padres es nuestro trabajo apoyar a nuestros hijos, coger nuestra fe y hacerlo suya. Es el trabajo de cada padre y muchas veces esto cae en la madre desgraciadamente. Pero si tenemos padres que son fuertes, que son espirituales, que van a guiar a sus hijos, si tenemos madres que quieren también guiar a sus hijos, tenemos que saber una cosa. El único trabajo que tenemos es dejar o apoyar a nuestros hijos, convertir nuestra fe en la suya. El plan de Jocabed para salvar a Moisés le permitió convertirse en su nodriza, según Éxodo 2, versos 7 a 10, como hemos leído. Como su madre nodriza, ella le enseñaría acerca de su pueblo y su Dios. Ella le enseñaría cómo Abraham confió en Dios y le fue contado por justicia. Ella le enseñaría acerca de José y su fe en Dios, incluso cuando estaba en el calabozo del faraón. Ella misma fue un gran ejemplo de fe. ¿Cuántos de nosotros realmente enviaríais a su hijo por el río Nilo confiando que Dios lo cuidará? Su enseñanza y su ejemplo convertirían a Moisés a un hombre de fe. ¿Sabe la cosa? Que cuando hablamos con nuestros hijos me impresiona lo que recuerdan cuando solamente tenían 2, 3, 4, 5 años. Los detalles. No son las cosas que yo estaba esperando que van a recordar. Normalmente son las cosas malas, ¿no? Papá, ¿recuerdas cuando tuviste que hacer esto? No quiero recordar esto, hijo. Pero ¿sabes una cosa? Cada día es un día para invertir en nuestros hijos, para que cuando ellos son grandes, son mayores, no salen de la fe, sino que están andando en el camino, no porque es el camino del padre o de la madre, sino porque es el camino de fe. Y la fe que tiene es suya, no la de sus padres. A mí me encanta ver a mis hijos tomar buenas decisiones. No solamente porque me da orgullo como padre, yo voy a ser honesto, sino que es un paso indicando que mira, ya están tomando decisiones por su propia cuenta que realmente son según o están según lo que Dios quiere. Son marcas de que están tomando decisiones según la fe que tienen. No son perfectos. No hacen siempre lo correcto. Ellos van a decirlo, ¿no? Tienes que hablar con ellos después. Pero estoy preocupado como padre de que mis hijos van a andar por su propia fuerza, en su propio camino de fe, según lo que Dios ha puesto en su camino. Y cuando Moisés fuera mayor, después de pasar tiempo, muy poco tiempo en la vida, en la casa de su madre,
Él eligió servir a Dios y ayudar a su pueblo. Eso no fue solamente algo que salió de él de repente en un momento. No, que había una semilla que fue plantada, regada, empoderada por Dios, que cuando llegó el momento estaba dispuesto Moisés a ponerse de pie diciendo, pues, hasta ahí, y no voy a ponerme otra vez en el palacio porque no puedo. La paciente instrucción de su madre le enseñó a ser un hijo y hombre de fe. Mamás, no subestimes el poder que tienes para ayudar a tu hijo a tener fe en Dios. James Keller dijo una vez, toda madre tiene el impresionante privilegio de compartir con Dios en la creación de una nueva vida. Ella ayuda a traer a la existencia una alma que durará por toda la eternidad. Tenéis un privilegio increíble, pero también es más que un privilegio, sino, no quiero decir que es un deber, pero es lo que Dios te manda a hacer. Jocabed, lo que vemos en ella es que estaba dispuesta no solamente a cuidar y cultivar la potencial que vio en su hijo, no solamente a hacer lo correcto sin importar cuál sea el costo, pero también impartir su fe en su hijo, invertir en la vida de su hijo para que él pueda andar en la fe más adelante. Pero la última cosa que quiero notar aquí, y terminamos, Jocabed ayudó a su hijo a tener la vista larga en cuanto a la vida. ¿Cómo digo esto? Pues el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado, Moisés, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Una pregunta. ¿Preferimos placeres y deleites o dolor y sufrimiento? Seremos honestos, ¿no? Placeres y deleites, ¿verdad? ¿Y por qué Moisés estaba dispuesto a no solamente considerar lo que quería o lo que estaba pasando en ese momento, sino tener la vista larga en la vida pensando, creo que hay algo más importante y más precioso que Dios quiere lograr con mi vida? Es porque lo que ha visto en la vida de su madre. Ella estaba dispuesta a poner su vida en riesgo para salvar a él. Y ahora está haciendo la misma cosa a él. Moisés vio la naturaleza temporal de los placeres del pecado por una temporada. Escogió sufrir con el pueblo de Dios en lugar de vivir en los placeres del palacio de Faraón. Él comprendió que el sufrimiento es temporal, pero las riquezas eternas que solamente Dios puede traer a tu vida, las bendiciones, los placeres que solamente Él puede darte, son mucho mejores que lo que Él puede encontrar en el palacio de Faraón. Versículo 26 de Hebreos 11 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No estaba mirando al corto plazo lo que él puede recibir mañana o lo que puede pasar mañana, sino que estaba mirando hacia más allá. Estaba mirando a lo que Dios tenía planeando,
Aprendió a caminar por fe confiando en Dios en tiempos difíciles. Y como aprendió esas cosas, las aprendió de padres piadosos que vivieron lo que dijeron. No solamente estaban ahí enseñando a Moisés las cosas de su pueblo, las costumbres de los judíos, no solamente estaba haciendo las costumbres ante él, sino que estaban de pie mostrando lo que es la vida de fe ante ellos. Los aprendió de padres de fe, quienes nunca vacilaron en su fe en Dios, incluso cuando las cosas parecían más sombrías para los hebreos. Y una pregunta, ¿tenemos padres aquí hoy día que son así en nuestra iglesia? ¿Tenemos padres aquí que están dispuestos a mantenerse fiel en la fe y hacer las cosas que deben hacer, no porque es un deber, sino porque aman a Dios? Así es realmente como podemos ayudar a nuestros hijos. No mirar a solamente lo que está pasando ahora mismo, sino mirar más allá. Tener la vista larga. Tener la mirada en, como dice versículo 26, en el galardón. El plan de Dios para su vida. Y cuando tenemos hijos e hijas que están dispuestos a quitar sus ojos de lo que es presente en ese momento y mirar al futuro lo que Dios tiene planeado, ¿sabe lo que vamos a ver? Hijos que van a mantenerse fieles en el camino de Dios porque no están tan preocupados por lo que es la moda de hoy día, no lo que está pasando hoy día, sino que saben que hay algo mucho más importante de lo que está pasando ahora mismo. Entonces, ¿de qué está hablando Dios hoy en nuestras vidas? Pues la misma cosa que pasó con Jocabed y Moisés y su familia. Dios quiere que nosotros aprendamos de esas cosas. ¿Ves a los niños como una bendición o una carga? Hay una diferencia. Ponte del lado de Dios en este asunto. Si no tienes cuidado, puedes resentir lo que Dios llama una bendición. Amar a tus hijos, entrenar a tus hijos, disciplinar a tus hijos. Haz todo lo que esté a tu alcance para ayudar a tus hijos a lograr el plan de Dios para su vida. Cultivar la potencial, ver lo que Dios ha puesto en tu hijo, en tu hija, y coger, no sé si es un abanico, ¿no? Y hacer esto con las llamas, con el fuego. ¿Qué pasa cuando metemos más aire al fuego? Pues arde aún más. Tenemos que saber una cosa. Los hijos son bendiciones para nosotros y una responsabilidad increíble en nuestras vidas. Nunca debemos dejar a un lado lo que es nuestra responsabilidad. El colegio no va a enseñar a tu hijo cómo vivir una vida agradable ante Dios. No van a invertir en tu hijo o en tu hija las verdades absolutas de la Biblia. Es nuestra responsabilidad. Padres, hacer lo correcto sin importar cuál sea el coste. Yo sé que muchas veces en mi vida he elegido hacer la cosa conveniente en vez de hacer la cosa que debía hacer porque fue más conveniente. Y desgraciadamente mis hijos han visto a mí tomar decisiones así. Yo estoy diciendo como un ejemplo malo que no debemos hacer esto. Estoy diciendo eso porque estoy bajo la convicción de que no siempre he hecho la cosa correcta ante mis hijos. Y debemos tomar decisiones hoy de que no importa lo que me cuesta, voy a hacer lo que es correcto. Sino por mí y por mis hijos.
Padres, debemos impartir nuestra fe a nuestros hijos. Y me preguntas, Pastor Justin, ¿cómo haces esto? Enseñándoles acerca de Dios en tu hogar. La iglesia funciona para predicar el Evangelio, la Biblia durante los domingos, hay estudios bíblicos, hay discipulado, pero ¿sabes una cosa? No es algo para reemplazar lo que estás haciendo en casa. No estoy diciendo que cada día tienes que abrir la vida para enseñarles, predicarles un mensaje, pero las cosas de Dios deben ser parte de la conversación diaria en tu hogar. ¿Cómo puedes hacer esto? Explicándoles el Evangelio hasta que comprenden y busquen la salvación por su propia cuenta. Que buscan a Dios porque querían ser salvos. Reforzándolo a través de la enseñanza continua. Porque el trabajo no está hecho, no está terminado con solamente la salvación de nuestros hijos. No, tenemos que continuar enseñándoles las cosas de Dios. Siendo un ejemplo de confianza en Dios nosotros mismos. Porque muchas veces enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Ellos deben ser capaces de mostrar, mira, había un momento difícil en la vida de mi familia y mis padres seguían según la fe. Debemos como padres mantener nuestros hijos en la iglesia. A veces es difícil. Pero mientras que están en nuestro cuidado, mientras que están en nuestra casa, debemos realmente apoyarles, saber lo que es la cosa importante de asistir en la iglesia. Yo sé que llegan a un tiempo, a una edad en que no puedes forzarles. No puedes decir, pues, mientras que vives en mi casa tienes que hacer tal cosa. Porque eso es nada más que aparentar. Pero como padres debemos enseñar a nuestros hijos estar en la iglesia, estar en comunidad con otros hermanos en la fe, es un anhelo. Es algo precioso. Y deben desear estar en la iglesia. Yo sé que cuando son niños es un poco complicado. Y cuando son mayores, cuando quieren tomar sus propias decisiones, también es complicado. Pero eso no implica que debemos dejar de trabajar en ellos. Debemos animarles a participar cuando son jóvenes en las actividades que tenemos aquí en la iglesia. Porque así siguen aprendiendo, no solamente de los que llevan los jóvenes, en ese momento es Grace y yo, sino que también van aprendiendo de otros jóvenes que también están siguiendo la voluntad de Dios para su vida. Y tienen compañerismo entre gente de su edad que también son de la fe. Debemos realmente proveerles libros y películas y música cristiana en nuestros hogares, porque así van a ver ilustraciones positivas de la fe. Si solamente proveemos lo que hay en la televisión para ellos, lo que está entrando por Movistar, por Vodafone, por lo que sea, por YouTube, normalmente no son cosas que tienen valor. Entonces debemos traer libros, películas cristianas, música cristiana a nuestras vidas, a nuestros hogares, para que puedan ver esas cosas positivas. Y también, no solamente impartir nuestra fe a nuestros hijos y hacer lo correcto sin importar y cultivar la potencial en ellos, como he dicho antes. Debemos nosotros mantener nuestra vista en la eternidad y enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Yo no sé cómo estás hoy día con tus hijos, cómo está tu relación. Yo sé algunas cosas de algunas personas.
Pero quiero decir una cosa. Debemos hacer o ejercer el papel que Dios nos ha dado como padres, especialmente hoy día cuando estamos hablando de las madres. Debemos ejercer el papel que Dios nos ha dado y dejar realmente los resultados en sus manos. Una cosa que creo que vamos aprendiendo, ¿no, Grace? Lo hemos aprendido y vamos aprendiendo más y más cada día. De que yo no puedo controlar lo que son los resultados. Pero lo que yo puedo y lo que nosotros podemos controlar es el trabajo hecho por nosotros. Lo que invertimos en nuestros hijos. Vosotros sabéis que yo soy un hombre de poca paciencia. Y mis hijos lo saben muy bien. Porque de vez en cuando dejo mi poca paciencia mandar mi forma de tratar con mis hijos. No debe ser así, porque yo puedo controlar el trabajo hecho, lo que estoy invirtiendo en la vida de mi hijo. ¿Saben lo que ellos deben ver de su padre? ¿Lo que deben ver de la vida de su madre? El ejemplo de Jesucristo. Es tan fácil, pero tan difícil también. Lo que deben ver es ese reflejo de Jesús en nosotros. Y si hacemos esto, podemos dejar los resultados en las manos de Dios. Porque Él es soberano incluso en los momentos difíciles, en las situaciones más complicadas en tu vida. Y Él puede sacar algo precioso de una situación tan fea. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este pasaje que hemos leído hoy varias veces. Gracias por la vida de Moisés. Yo sé que fue un gran hombre de Dios. Fue un hombre usado por ti de una forma increíble. Pero eso es debido a que tenía no solamente a ti obrando en su corazón, sino también tenía los ejemplos de su padre y su madre, especialmente de Jocabed. Ayúdanos como padres, no dejarnos por vencidos en la lucha que es criar nuestros niños, sino de tomar en serio lo que es nuestro papel y seguir adelante haciendo lo que sabemos es correcto, siempre cultivando la potencial, lo que hay en nuestros niños, haciendo lo correcto sin importar lo que nos costa, lo que nos va a costar. Ayúdanos realmente a impartir nuestra fe a nuestros hijos, porque los resultados que tú vas a sacar de ellos son impresionantes y son útiles para ti. Es muy fácil para nosotros desviarnos en el camino, de tener poca paciencia, de ver los resultados cuando tú quieres sacarlo y proveerlos en tu tiempo. Es muy difícil mantenernos firmes siempre. Pero gracias que tú nos has dado tu Espíritu Santo, que mora en nosotros. Tenemos esa ventaja que no tenía Jocabed. Ayúdanos a rendirnos ante su autoridad en nuestras vidas y dejar a ese Espíritu Santo guiarnos en todo momento. Y así no dependemos de lo que podemos hacer nosotros y la fuerza que tenemos, sino que estamos dependiendo de ti y podemos lograr lo que tú quieres, no por lo que hay en nosotros, sino por lo que has puesto en nosotros, tu Espíritu Santo. Te pido en este momento
que tú guías a cada persona a tomar las decisiones que tienen que tomar. Si hay madres que tienen que retomar decisiones que han tomado antes y las han dejado a un lado, que lo hacen. Si hay madres que tienen que dejar de sentir esa vergüenza de tener su hijo, su hija fuera del camino de Dios, y no es por algo que han hecho ellos, sino por las propias decisiones del hijo o de la hija, que toma esa decisión de no sentir esa vergüenza, sino confiar aún más en ti, sabiendo que la historia no está terminada todavía. Y requiere de vez en cuando presión y dificultad para que tú puedas realmente hacer un diamante de la vida de una persona. Te pido en ese momento, si hay un joven aquí, si hay un niño aquí, que realmente tiene que acercarse a sus padres diciendo, pues he visto un ejemplo bueno, un ejemplo bíblico en vosotros, en ti como madre o en ti como padre, y estoy tomando decisiones incorrectas, inadecuadas y que no son bíblicas. Ayúdame en ese momento rendirme ante Dios y empezar a caminar otra vez en su camino. Yo no sé qué decisión que tenemos que tomar cada persona que está aquí, Padre, pero yo sé que tú estás sobrando. Te pido tu bendición sobre todo lo que vamos a hacer el resto del día, y te pido que hoy sería un día especial para las madres y todas las familias que están presentes hoy, y los que están escuchando y los que no han podido venir. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, y si quieres tomar ese tiempo para tomar decisiones, de orar, acercarte a un hermano en la fe, jóvenes, niños, acercarte a tus padres para hablar con ellos, pues es un momento muy bonito para hacerlo, pero mientras que cantamos esa canción, pues vamos a tomar esas decisiones. Vida nueva, todo deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que vivir. Sin reserva, cada aplauso has visto, Señor, en tu amigoso, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Nada mejor, no hay nada mejor
cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Podéis sentar. Muy bien. Pues vamos a pasar a los anuncios, que también como habitual después del culto. Y ya sabéis que cada final de mes tenéis la reunión de los jóvenes, así que este día 29 tendréis la reunión de los jóvenes, como siempre después del culto, en casa de Justin y Gray. Y los miércoles pues seguimos aquí en nuestro estudio del propósito de la iglesia a las 7:30. Luego tenemos también hoy cosas especiales, excursiones que anunciar. Y es que en este mes de mayo vamos a tener dos eventos. Uno será el día 7 de mayo, donde bueno, pues habrá una excursión, ¿qué ha pasado por ahí? Una excursión de que las chicas van a ir a la playa. Y el día 28 pues tendremos los hombres, ¿eh? También tendremos nuestro ratito. Y bueno, en un principio hemos pensado baloncesto y barbacoa, pero ya a través del WhatsApp se irá dando más información, tanto de un evento como del otro. Y bueno, pues ya como hoy sabéis, pues y como es habitual también, la iglesia del Olivar pues suele tener un detalle con las madres, y en este caso pues se ha hecho este precioso regalo que se puede poner apoyadito, se puede colgar, ¿vale? Y tiene versículos, y hay varios versículos y están ahí en la salida, en el mostrador, ¿vale? Para las madres. Muy bien, pues a continuación pues pasamos también lo de la ofrenda y hacemos la oración. Ya sabéis los sobres y la forma como lo hacemos habitualmente. Si es para los hermanos en Mallorca, pues ponemos Mallorca, ¿vale? Una oración y ahora después pues pasaremos a celebrar el pan y el vino, ¿vale? Señor y Padre, gracias una más por esta ofrenda que podemos aportar para ti, Señor. Sigue tú bendiciéndola, sigue tú proveyéndonos como lo has hecho hasta hoy, Señor. Gracias, Señor, porque ni de ello nos podemos gloriar, porque de lo que tú nos provees. Y gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Bendito seas tú por siempre, Señor. En tu nombre, amén. Pues espero que todos habéis cogido los elementos al entrar en el salón de culto. Si no, pues puedes indicarnos con la mano levantada que necesitas los elementos. Como siempre pedimos, no tienes que ser miembro de esa iglesia, pero pedimos que eres una persona salva, que has confiado en Dios para tu salvación y también has seguido los pasos que marca la Biblia y has seguido a Dios en el bautismo después de tu salvación para tomar de esa cena del Señor. Pues vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 11, como siempre, en los versículos 23 a 30. Obviamente que eso no es el primer momento que tomaron la iglesia la cena del Señor. Sabemos que eso fue en ese aposento alto con Jesús y sus discípulos. Pero sabemos que es una iglesia que estaban haciendo algunas cosas malas en cuanto a la cena del Señor.
pero me encanta cómo lo pone Pablo y vamos a leerlo como siempre y luego tomamos de esa cena. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Tenemos que recordar lo que tenemos aquí en esos vasitos de plástico. No es el cuerpo literal y no es la sangre literal de Jesús. Son símbolos. Son símbolos de su cuerpo quebrantado por nosotros en sacrificio en la cruz y de su sangre derramada para rescatarnos y darnos el perdón de pecado. Y aunque nosotros estamos tomando, no estamos tomando para hacer algo especial en nuestras vidas. Lo que estamos haciendo es anunciando y recordando ese sacrificio hecho por nosotros por parte de Jesús. Entonces, cada vez que lo tomamos como iglesia, no solamente estamos recordando como comunidad, como familia, lo que Jesús hizo por nosotros, sino que estamos anunciando a todo este mundo lo que Cristo hizo, no solamente por nosotros, sino por ellos también. Entonces, tomamos en serio esa responsabilidad, no solamente de comer, después de ser salvo, disfrutar de esa salvación que Dios nos ha dado y seguir sus pasos en el bautismo, sino también lo tomamos en serio de asegurarnos que no hay pecado en nuestro corazón en ese momento, que no ha sido confesado a Dios, que no estamos guardando algo en contra de alguien en nuestra iglesia. Y realmente debemos tomar algunos momentos para ver si hay algo en nosotros, para que podamos comer y beber según lo que Dios quiere en nuestras vidas. Como dice aquí, dignamente, no indignamente. Entonces vamos a tomarnos unos momentos para que podamos orar y pedir a Dios que nos muestre si hay algo que tenemos que confesar ante Él para que estemos preparados para tomar de esa cena del Señor. Pues como dice aquí en el versículo 24 del capítulo 11 de 1 Corintios, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pues comemos juntos. Dani, ¿estás dispuesto a dar las gracias a Dios por el cuerpo quebrantado de Jesús por nosotros? Padre, Señor, te damos gracias porque
somos imperfectos, Señor, somos pecadores, Señor, pero aún así, Señor, tú decidiste, Señor, sacrificarte por nosotros, Señor, en esa cruz, Señor. De una forma dolorosa, Señor, una forma muy humillante, Señor. Pero aún así, siendo inmerecedores de ellos, Señor, tú diste tu vida por nosotros, Señor. Y queremos darte gracias por ellos, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en el siguiente versículo, en el versículo 25, también Jesús dijo, bueno, eso es Pablo diciendo lo que pasó. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Pues bebemos juntos. Pues Gedeón, yo sé que estás aquí en el piano. ¿Puedes dar gracias a Dios por la sangre derramada de Jesús? Señor, te damos las gracias por este que nos has dado, Señor. Gracias. Venimos ante ti ahora mismo, Señor, como siervos humildes, Señor, llenos de gratitud por tu sacrificio que hiciste en la cruz. Nosotros, Señor, con nosotros en mente, en el momento que lo hiciste, Señor. Te rogamos que nos perdones de nuestros pecados, Señor, que si hay algo que realmente no somos conscientes de lo que hemos hecho, Señor, que lo traigas a la luz para que lo pongamos recto ante ti, Señor. Te damos las gracias por la sangre que derramaste en esa cruz, Señor, en el Calvario. Señor, te pedimos que ese sacrificio esté que sea un pensamiento constante en nuestras vidas, Señor, y que cambie nuestra actitud en respecto a la vida, en cómo actuamos, cómo hablamos con las personas que no te conocen, Señor, que nos traigas oportunidades para compartir ese sacrificio, ese regalo que tú nos has dado. Señor, venimos ante ti, Señor, te pedimos todas estas cosas en tu santo nombre. Amén. Amén. Pues como siempre, lo que me gusta hacer después de que cenaron con el Señor, pues cantaron himnos, cánticos, cosas... Uy, perdón, estoy aquí en el medio. Entonces, lo que es nuestra costumbre, ponernos aquí en un círculo para que podamos cantar juntos. Creo que la canción que vamos a cantar es Fuente de la Vida Eterna. Lisbeth, ¿tú vas a guiarnos o Fede va a guiarnos en esa canción? Pues vamos a ponernos en círculo aquí para que podamos cantar como... Quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda
Pues Diego, ¿puedes guiarnos una palabra de oración? Padre, gracias por tu amor, tu gran misericordia. Te pedimos que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, como lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a pasar un tiempo en familia, en amor, paz, gozo. Y te pedimos que nos acompañe el resto del día y de la semana, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por venir.